Vamos a ver el pasaje de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y de polares a cartesianas en el plano. Un vector expresado en forma cartesiana en el plano es un par ordenado XY, donde vamos a ver la primer componente es la componente del vector en el eje X, la segunda componente es la componente del vector en el eje Y o Y, de la cual esta es la misma que esta. Y marcamos el vector de acuerdo a las coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares también son un par ordenado, donde la primer componente es la norma o magnitud del vector o módulo, que es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo del vector. La segunda componente es el ángulo dirección. Es el ángulo determinado entre el eje X y la dirección del vector, o recta de acción. Este ángulo lo vamos a considerar, este ángulo es positivo, se marca desde el eje X hacia la dirección del vector. Acá podemos observar los ángulos del primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, el segundo cuadrante de 90 a 180, tercer cuadrante de 180 a 270 y de 270 a 360 es el cuarto cuadrante. Vamos a ver el primer pasaje, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. En un problema debemos observar que la información que nos tienen que brindar es la norma o magnitud, ¿sí?, del vector y el ángulo dirección. Con estas dos informaciones, con estos dos datos, podemos calcular la componente del vector en el eje X, llamado componente, o sea, el vector A en el eje X, realizando esta cuenta. La norma por el coseno del ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar el coseno? Bien, vamos a buscar el rojo. Yo acá voy a marcar la componente del vector. Voy a marcar la componente del vector en el eje X. ¿Sí? Es este. Podemos observar que acá queda determinado un triángulo rectángulo, donde la norma es la hipotenusa del triángulo rectángulo, y la componente en el eje X es el cateto adyacente del ángulo, determinado entre X y la dirección. Entonces, adyacente, cateto adyacente e hipotenusa, la razón trigonométrica que vamos a usar es coseno, el coseno del ángulo. Si yo quiero averiguar la componente en el eje Y, la componente en el eje Y, ¿sí? ¿Qué es esto? La componente en el eje Y, este cateto del triángulo es el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, o sea, opuesto e hipotenusa. Vamos a usar el seno del ángulo. Ahora bien, vamos a ir al primer ejemplo. Un cadete de primer año ejecuta un tiro libre lanzando la pelota con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esto sería el ángulo de inclinación. El ángulo de dirección. Y a una velocidad de 20 metros sobre segundo. En este caso sería la magnitud, ¿sí?, del vector. Realice una figura de análisis y obtenga el vector velocidad en coordenadas cartesianas. Entonces, acá tenemos la representación gráfica. El vector velocidad, que es de 20 metros sobre segundos, el ángulo dirección, marcado desde el eje X hacia la dirección del vector, y queremos calcular la componente de la velocidad en el eje X y la componente de la velocidad en el eje Y. Bien, en el eje X
recuerden que este eje X es el cateto adyacente del triángulo. Al ser el adyacente y al tener de información la hipotenusa, vamos a usar el coseno de 30 grados. Realizamos la cuenta de la norma, o sea, la magnitud del vector, por el coseno de 30 me da tanto. Para averiguar la componente en el eje Y, que sería este cateto del triángulo es el opuesto al ángulo. Con la hipotenusa vamos a utilizar el seno de 30 por la magnitud del vector. Nos va a dar el valor de la componente en el eje Y. Una vez obtenidos los dos resultados, expresamos la respuesta del vector en forma cartesiana, o sea, en coordenadas cartesianas. Segundo ejemplo. Un grupo de cadetes que se encuentran en la base A deben buscar racionamiento. El instructor les indica que el mismo se encuentra con un rumbo de 40 grados y a 900 metros desde la base. Realizar una figura de análisis y obtenga el vector de desplazamiento en coordenadas cartesianas. Muy bien, acá les remarqué el rumbo de 40 grados. Ojo acá, cuando uno habla de rumbo de 40 grados, no estamos hablando del ángulo dirección, que es el ángulo dirección. Los rumbos, o sea, el ángulo rumbo se marca con respecto al eje geográfico o a los ejes cardinales norte. Se marca con respecto al norte. Yo tengo acá norte, sur, este, oeste. Quiere decir que mi ángulo de rumbo de 40 grados se marca desde el norte. ¿Sí? Entonces acá vamos a ubicar el vector cuya norma o magnitud es de 900 metros. Ahora bien, tenemos que averiguar cuál es la componente en el eje X, que sería este, es exactamente lo mismo que decir este segmento. Y la componente en el eje Y. Entonces, vamos a ver la componente en el eje X, que es lo que está marcado en color rojo. Este cateto de este triángulo, rectángulo que acá queda determinado, este cateto es el opuesto al ángulo. Con la hipotenusa, que es la información que tenemos, opuesto hipotenusa, vamos a usar el seno del ángulo por la magnitud del vector. Nos da 578,5 metros. Para averiguar la componente en el eje Y, este cateto del triángulo con respecto a este ángulo es el cateto adyacente. Con la hipotenusa, que es la información que tenemos, vamos a usar coseno. La multiplicación del coseno de 40 grados por la magnitud del vector, que es 900, nos da 689,44 metros. Por lo tanto, el vector de desplazamiento en coordenadas cartesianas va a ser, y recuerden que las coordenadas cartesianas es un par ordenado, primero X y luego Y, tantos metros. Vamos a ver el segundo pasaje, el pasaje de la forma cartesiana a forma polar. Bien. Cuando estamos en un problema, recuerden que la información que nos tienen que brindar son las coordenadas cartesianas del vector. Nos tienen que dar cuál es el valor en la componente X y cuál es el valor en la componente Y. Teniendo de información la componente en X y la componente en Y, con estos dos valores, con X y con Y, podemos averiguar. Primero la norma. Ya sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, o sea, X al cuadrado más Y al cuadrado. Para averiguar el ángulo dirección, que es positivo y siempre se marca desde X, desde el eje X hacia la dirección del vector, siguiendo este sentido, ¿sí? Primero debemos escribir tangente de alfa y que es igual a Y sobre X, o sea, eso es para calcular la pendiente de la dirección. Yo quiero averiguar el ángulo dirección determinado por el eje
X y la dirección. Quiere decir que alfa va a ser igual al arco tangente de Y sobre X. Cuando uno utiliza la calculadora, el arco tangente, recuerden que es tan a la menos 1, o sea, la función inversa de tangente, o sea, shift tan. Hay que apretar en la calculadora para poder averiguar el arco tangente. Vamos a ver un ejemplo. Calcular las coordenadas polares del vector B, cuyas par ordenado es menos 1, punto y coma, 4. Entonces, tenemos X menos 1 y 4. Acá tenemos el vector. Sabiendo las componentes de X y de Y, pasamos a calcular la norma, que ya sabemos hacer, raíz cuadrada de 17 nos da, y luego vamos a calcular el ángulo dirección. Primero vamos a escribir la tangente de alfa y vamos a despejar alfa, aplicando arco tangente. La calculadora nos da como resultado un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo negativo se marca desde el eje X hacia abajo, como está acá marcado. Eje X hacia abajo, ese es el valor negativo. Nosotros tenemos que averiguar el valor positivo. Quiere decir que este ángulo nos da la información de que estamos obteniendo un vector simétrico al dado. En este caso, el opuesto. Entre el vector real que queremos averiguar, o sea, el vector real, información que tenemos, y el vector que nos da, formamos un ángulo llano, o sea, de 180 grados. Por lo tanto, para calcular este vector, vamos a hacer a 180 le voy a restar 75, 57 grados. Es decir, en realidad le sumo este valor. Lo que pasa es que acá le hace la regla de signo más por menos, me quedó menos. Y lo que nos da es 104 grados, 2 minutos, 10 segundos. Ese es el verdadero valor del ángulo dirección que queremos averiguar. Una vez que tenemos la información de la norma y el ángulo dirección, ya lo expresamos en forma de polar, en forma de coordenadas polares.